Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Alberto Ibarra y les doy la bienvenida a Hablemos sobre IA. Hoy tenemos el gusto de presentarles a la doctora Sofía Trejo. Sofía es especialista en ética en inteligencia artificial y está interesada en el entendimiento público de la tecnología. Trabaja en la Alianza en Inteligencia Artificial del CONACYT. Fue líder de la investigación del Grupo de Ética de la Agenda Nacional en Inteligencia Artificial para México y ha trabajado como investigadora en la Universidad de Sao Paulo en Brasil y el Imperial College de Londres. Hoy, Sofía nos presenta el tema Reflexiones sobre la inteligencia artificial y su papel en la sociedad. Adelante, Sofía. Hola a todos, buenos días. Bueno, pues primero que nada quiero agradecer el que me den este espacio para hablar de estos temas y pues creo que es un honor cerrar este ciclo de conferencias de Hablemos sobre Inteligencia Artificial. Espero pues dejarlos con algunas reflexiones. Estas pues son algunas de las ideas que me surgieron a raíz de trabajar en la Agenda Nacional de Inteligencia Artificial. Entonces, bueno, pues voy a comenzar. Entonces el título es Reflexiones de la IA y su papel en la sociedad. Entonces, obviamente no cambia. Entonces, bueno, primero es importante, creo que, reflexionar sobre el papel que la tecnología tiene tanto en la cultura como en la sociedad, pues ya que nuestra sociedad actual depende de la tecnología no solo como una fuerza económica, sino también cultural. Entonces, pues la filosofía de la tecnología generalmente estudia el significado y los impactos de la tecnología en la sociedad y en la cultura, pero pocas veces se enfoca en estudiar los artefactos en sí mismos. Y recientemente, ahora sí se están estudiando tanto las prácticas involucradas para la creación y el diseño de artefactos como la naturaleza de las cosas que creamos. Entonces, esto es, pues antes de esta nueva visión de la tecnología, existía lo que se conoce como una visión instrumental de la tecnología, que pues básicamente quiere decir que como la tecnología aumenta nuestras capacidades y posibilidades como humanos, entonces la tecnología es buena y deseable intrínsecamente. Y en general esta visión de la tecnología pues lleva a una tesis de neutralidad donde las consecuencias adversas del uso de tecnología están asociadas más bien con las personas que la usan, ¿no? No con el diseño o con la tecnología en sí misma. Y pues el claro ejemplo que se da para justificar este tipo de narrativas es, pues tienes un martillo, puedes usar el martillo para construir una casa o para matar a alguien y la decisión es tuya, pero el martillo es neutro, ¿no? Pero pues ha habido críticas a este tipo de posturas sobre la tecnología. En particular el filósofo Heidegger fue un crítico a esta tesis de neutralidad de la tecnología y de hecho pues desde la segunda mitad del siglo XX la tecnología ya se empezó a entender como un fenómeno cultural o como un fenómeno político, donde pues el desarrollo tecnológico está orientado por metas y esas metas pues están alineadas ya sea con instituciones o con gobiernos y pues los artefactos que creamos ahora, que además ya son sistemas tecnocientíficos, ya es como un sistema mucho más complejo, ¿no? Que tiene instituciones, gobiernos, diferentes organizaciones. Los artefactos que creamos pues tienen ciertas funciones para cumplir ciertas metas, son menos efectivos para hacer ciertas cosas. Entonces, pues esta conexión entre tanto los artefactos como sus funciones y las metas que pueden lograr, ¿no? O que se pueden conseguir a través de estos artefactos, pues empezaron a generar un cuestionamiento sobre la neutralidad de la tecnología. Entonces, esto llevó a entender, como aquí dice, la tecnología como un fenómeno cultural, o sea, que influencia y moldea nuestra percepción del mundo, o como un fenómeno político. Esto quiere decir que está regido y encarna relaciones de poder institucionales entre las personas. Entonces, en este sentido, si pensamos a la tecnología como un fenómeno político,
pues podemos pensar que la tecnología es una manera de ordenar el mundo y las estructuras que cada sociedad crea para su tecnología, pues influencian mucho la manera en la que las personas se comunican, trabajan, viven, ¿no? Y pues de hecho el orden que las personas tienen dentro de estas estructuras les dan distintos niveles de poder y de entendimiento. Entonces, pues un poco con esta idea de cuestionar tal vez la neutralidad de la tecnología, pensar si es un fenómeno social, si es un fenómeno político, o sea, creo que lo que quiero es hacer es invitarlos a esa reflexión. Voy a hablar de la inteligencia artificial y pues de algunos de sus impactos en la sociedad, cómo funciona, quién la hace, para qué está diseñada, este tipo de preguntas. Entonces, bueno, entonces no voy a definir inteligencia artificial solo porque pues creo que ya es el fin de todo un ciclo sobre inteligencia artificial. Solo voy a decir que es un conjunto de técnicas computacionales. No voy a irme a qué es inteligencia y ese tipo de cosas, pero pues más bien vamos a ver qué puede hacer la inteligencia artificial, ¿no? Estos no son todas las funciones de la inteligencia artificial, pero puse algunas nada más para pues tener algunos ejemplos. Entonces la inteligencia artificial actualmente puede reconocer imágenes, ¿no? Le puedes mostrar una imagen y te puede decir perro, gato, persona, taza. Procesamiento de lenguaje, entonces por ejemplo la traducción automática de textos, ¿no? Como Google Translate. El análisis de sentimientos, esto es un poco más, pues digamos, complejo porque hay inteligencias artificiales que pueden analizar, pues decir si estás feliz, triste, enojado, ansioso, estresado, usando diferentes métodos. Puede ser mediante el procesamiento de texto, puede ser mediante el procesamiento de voz, de imágenes, de videos, ¿no? Entonces, pues, o distintos biométricos, por ejemplo, pues hay inteligencias artificiales que estudiando tus clics, ¿no? O cómo scrolleas, saben tus niveles de estrés. Entonces hay diferentes formas de analizar los estados emocionales de las personas usando inteligencia artificial. Planeación, pues esto será como por ejemplo cuando ustedes usan una app que les dice cómo llegar de su casa a la escuela, ¿no? Y les dice puedes ir en autobús o puedes escoger cómo ir a pie o puedes escoger cómo ir en automóvil, ¿no? O sea, esas rutas son diseñadas mediante inteligencia artificial. Y cognición, aunque digo varias de estas tareas son cognitivas, me refiero a que hay inteligencias artificiales las que han aprendido a jugar solas, por ejemplo, juegos de Atari, hay otras que han aprendido a caminar o a conducir, ¿no? O sea, las que caminan y conducen en general ya son robots, o sea, inteligencias artificiales integradas, ¿no? Con otras máquinas, pero bueno, y bueno, este es el tipo de cosas que pueden hacer. Entonces, ¿dónde está la inteligencia artificial? Pues está en muchísimos lugares actualmente, ¿no? O sea, la curaduría de contenido de redes sociales. Entonces, lo que ustedes ven en su muro de redes sociales está tanto filtrado como seleccionado por una inteligencia artificial. Entonces, pues aquí es importante, por ejemplo, cuestionar quién escogió los parámetros que las inteligencias artificiales están usando para filtrar esa información y quién decide qué se filtra y qué no se filtra, quién decide cómo se ordena esa información, de acuerdo a qué parámetros se está ordenando la información, ¿no? Lo mismo con los buscadores, ¿no? También es una forma de ordenar la información. O sea, ustedes hacen una búsqueda, qué aparece primero, cómo están las cosas, qué no pueden ver. Hay contenido que a veces es censurado o hay contenido que es considerado, pues, para adultos, por ejemplo, depende de los buscadores. También la publicidad que ustedes ven en internet está personalizada, en general está diseñada para maximizar ganancias, entonces pues lo que cada quien ve está diseñado para que esa persona compre más, ¿no? Los filtros de spam también son inteligencia artificial. Ahora, los procesos de contratación también usan inteligencia artificial. Muchas compañías e inclusive en universidades se usa inteligencia artificial para escanear los CVs de candidatos y decidir si pasan a la siguiente etapa, ¿no? Es importante, por ejemplo, aquí pensar quién define cuáles son los mejores candidatos, ¿no? Cuáles son esas métricas bajo las que se está midiendo esta selección, ¿no? Después, bueno, se usa en servicios financieros, servicios sociales, servicios médicos. Servicios financieros es, por ejemplo, para decidir si alguien es sujeto de crédito o no. Servicios sociales para definir si alguien va a tener acceso a determinadas
por ejemplo, prestaciones del gobierno, a qué prestaciones, ¿no? Servicios médicos, pues se usa tanto en diagnóstico, pero también para, por ejemplo, decidir cuándo se vacían camas de hospital y como para administrar hospitales. Entonces, pues tiene muchos usos, cada vez más. En casi todas las esferas de la vida cotidiana ya hay sistemas de inteligencia artificial. No tiene por qué ser en México, estamos hablando de a nivel global. Cada país tiene diferentes usos, ¿no? Después, pues, entonces tenemos esta idea de más o menos qué hace, dónde está, y pues algo que quiero decir que me parece muy importante de entender de la inteligencia artificial es que la mayoría, y digo, no voy a decir todas, pero sí, la gran mayoría de los sistemas de inteligencia artificial funcionan bajo un concepto de optimización. Entonces alguien es la persona que diseñó estos sistemas, cuál es la función objetivo, o sea, qué es lo que va a hacer la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, por ejemplo, si eres una compañía de publicidad en internet y estás diseñando una inteligencia artificial para mostrar anuncios, pues podrías definir el objetivo de esa inteligencia artificial como maximizar tus ganancias. O sea, lo que quieres hacer es que la inteligencia artificial muestre los anuncios que generan mayor ganancia para la empresa. Entonces, pues bueno, entonces tienes esta idea de que quieres generar ganancias y eso hay que traducirlo a un modelo matemático. Es importante decir que no hay una única manera de traducir cosas como ganancias a un modelo matemático, pero pues, por ejemplo, ¿qué tienes acceso en internet si tú estás haciendo publicidad en internet? Pues el número de clics. Tal vez no sabes si las personas sí compraron o no, porque eso ya requeriría ir con los proveedores, ver el usuario, ¿no? Pero pues si le dieron clic en el anuncio, entonces podemos asumir que por lo menos hay interés. Entonces vamos a usar eso como pues lo que se dice un proxy para las ganancias. Entonces lo que se quiere optimizar ahora pues van a ser las ganancias, pero ¿a través de qué? A través de maximizar el número de clics, ¿no? Entonces, entonces, bueno, se definen esos sistemas donde a veces las metas que se quieren obtener pues no son exactamente lo que se está midiendo, ¿no? Pero lo que sí es, espero que quede muy claro, es que estos sistemas sí están diseñados para obtener las metas de quienes los diseñaron. Entonces, pues si es maximizar ganancias, es maximizar ganancias. Si es que pases más tiempo en la plataforma, es eso. Entonces, las metas y cómo está direccionada esta tecnología, pues depende de quién la diseñó. Ahora, uno de los problemas con la optimización es que es un poco esta historia del rey Midas, donde pues el rey Midas pide que todo lo que toque se convierta en oro y pues todo se convierte en oro, pero pues al final no puede comer y pues todo sale mal, ¿no? Entonces es como obtienes lo que querías, pero pues lo que querías, la manera en la que lo obtuviste, pues no es exactamente algo que a ti te hubiera gustado que pasara, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de maximizar clics con la publicidad en internet, se han hecho estudios que han demostrado que, por ejemplo, anuncios que tienen que ver con carreras STEM para mujeres, o sea, en ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas, son mostrados con mayor frecuencia a hombres que a mujeres. Y la razón por la que está pasando esto es porque la atención de las mujeres en internet es más valiosa. Entonces, la inteligencia artificial que quiere maximizar las ganancias, pues está favoreciendo que las mujeres vean otro tipo de publicidad, otro tipo de anuncios a este tipo de anuncios. Entonces, no es que las personas que diseñaron esta inteligencia artificial para hacer la publicidad en internet hubieran querido que las mujeres no entren a STEM, pero pues una consecuencia de la maximización de las ganancias ha sido, por ejemplo, esta, ¿no? Que no hay acceso igualitario a oportunidades porque las personas ven distintas cosas, ¿no? Entonces, la maximización tiene consecuencias no intencionales inadvertidas y esto es mucho de lo que estamos viendo actualmente con inteligencia artificial. No es que las personas tengan intenciones siniestras cuando diseñan estos sistemas, sino que, pues, como consecuencia de optimizar alguna función, pues pasan este tipo de cosas, ¿no? Entonces ahora yo lo que les voy a hablar un poco, esto nada más era como un pequeño interludio para que fijemos un poco de las ideas de inteligencia artificial, cómo está, cómo funciona, ¿no?
Y ahora lo que les quiero hablar es un poco de mi trabajo en la Agenda Nacional de Inteligencia Artificial. Este documento se publicó este año como parte de una colaboración con la IA 2030 MX, que es una coalición de varias organizaciones trabajando en inteligencia artificial en México. Y la idea de este proyecto era sentar algunas bases para el desarrollo de inteligencia artificial en México. Yo en particular fui el líder de investigación del grupo de ética de la Agenda Nacional, y lo que hicimos en este trabajo, al menos en el eje de ética, que es donde yo trabajé, es analizar tanto el diseño como la implementación de sistemas de inteligencia artificial desde la óptica de los derechos humanos. Y analizamos 3 derechos humanos: libertad de expresión, igualdad y no discriminación, y privacidad. Entonces los invito a que revisen ese documento si tienen interés en pensar un poco en esta óptica de derechos humanos e inteligencia artificial. Yo lo que voy a hacer en esta plática es hablar sobre la parte del trabajo que yo hice, que es cómo la inteligencia artificial está relacionada con la igualdad y la no discriminación. Entonces, en ese trabajo, y un poco lo que voy a presentar aquí también, es primero explicar un poco el contexto general de la relación entre la igualdad y no discriminación y la inteligencia artificial, y luego intentar contrastar pues esos conocimientos o estas ideas con el contexto nacional. Entonces, algo que me parece... entonces es eso, vamos a hablar de igualdad y no discriminación. ¿Sí? Entonces, algo que me parece importante, solo porque creo que es bueno fijar ideas, es entender qué es discriminación, ¿no? Entonces, esta es una definición que está dada por una persona que trabaja en el CONAPRED. Entonces, la voy a leer. Entendemos por discriminación el conjunto de prácticas informales o institucionalizadas que niegan el trato igualitario o producen resultados desiguales para ciertos grupos sociales y tienen como consecuencia la privación o el menoscabo del acceso a los derechos y a la reproducción de la desigualdad social. Entonces, creo que es muy importante entender esto, porque la discriminación no solo tiene que ver con actitudes individuales o con acciones individuales, sino con las ideologías y las prácticas tanto institucionales como colectivas. Entonces es importante entender esto si se quiere hablar de discriminación en cualquier sentido, en sistemas autónomos y en la sociedad. Entonces, ahora voy a hablar un poco de cuáles son las principales causas de discriminación por parte de sistemas autónomos. Entonces, hay 3 principales. De nuevo, esto no es una lista exhaustiva y tampoco les voy a dar todas las explicaciones, pero algunas ideas de por qué esto está pasando. Entonces, vamos a hablar del contexto social, de los algoritmos y de los datos. De hecho, vamos a hablar de ellos en el orden inverso. Solo los puse así porque se ve mejor. Entonces, primero vamos a hablar un poco de los datos. Entonces, la mayoría de los sistemas de inteligencia artificial son creados utilizando bases de datos masivas, y los datos son usados por la inteligencia artificial como la realidad emular. Ahora, lo que quiero decir es, no todas las inteligencias artificiales son creadas usando datos, pero sí la gran mayoría, sobre todo las que están dentro de lo denominado aprendizaje de máquina. Entonces, es una gran porción de las inteligencias artificiales que tenemos en la actualidad. Y entonces, lo que hace la inteligencia artificial con estos datos que nosotros le estamos dando es encontrar patrones y relaciones entre los datos que después explota para hacer predicciones o para tomar alguna decisión. Ahora, el problema es si en los datos está codificadas prácticas discriminatorias. Por ejemplo, algo que es común es la preferencia de algún grupo sobre otros. Entonces, estos sistemas de inteligencia artificial que aprenden de los datos pueden, no siempre tienen por qué hacer esto, aprender estas prácticas discriminatorias, reproducir, pero si las aprenden y las reproducen, algo que es preocupante es que en general las amplifican. O sea, este sistema de optimización hace que en general las diferencias se hagan más grandes, y eso es algo que es importante tener en cuenta cuando se habla de discriminación por parte de sistemas autónomos, porque si está pasando es probable que amplifique las problemáticas que ya se tenían.
Entonces, en este sentido, no voy a dar muchísimos ejemplos de esto, pero algo que quiero decir es, y ha habido varios casos de discriminación de género, ¿no? Entonces lo que pasa, por ejemplo, hay una discriminación histórica de mujeres. Esto puede ser pues digamos en educación, o también en contrataciones, o también puede ser en salud. O sea, entonces históricamente las mujeres han sido discriminadas de alguna esfera social. Eso significa que ellas no están representadas en los datos con la misma frecuencia que los hombres. Por ejemplo, en el mundo laboral, pues si se da preferencia a hombres, entonces en general los expedientes de empresas van a tener hombres, ¿no? Con sus bases de datos. Entonces, pues lo que pasa es que la inteligencia artificial aprende de los datos que ve, y los datos que ve son hombres. Entonces sus predicciones y lo que está buscando, pues está basado en esta realidad de los datos, que en este caso, en este ejemplo, son hombres. Entonces busca hombres. Entonces los sistemas de inteligencia artificial, hay muchos ejemplos en los que están dando preferencia a hombres sobre a mujeres, y mucho tiene que ver con una discriminación histórica de las mujeres que se ve reflejada en los datos. Entonces, este solo es una de las problemáticas. Entonces voy a explicar un poquito las otras dos. La siguiente es los algoritmos. Pues bueno, algoritmo es un nombre fancy, pero es como los pasos a seguir para resolver algo. Entonces, pues los sistemas de inteligencia artificial siguen ciertos procedimientos, ¿no? Tienen ciertas arquitecturas, y hay varios problemas con esas arquitecturas que pueden desencadenar en discriminación. Por ejemplo, la definición de la función objetivo. Esta función de la que habíamos hablado, por ejemplo, el de maximizar clics para inteligencia artificial que muestra anuncios en internet. Entonces vimos cómo escoger maximizar clics acabó, y de hecho pues hay artículos sobre esto, discriminando a las mujeres y pues privándolas de un acceso igualitario a oportunidades. Entonces la definición de esa función objetivo acabó teniendo estas consecuencias discriminatorias, no intencionales, pero es consecuencia de la función que se escogió. Después, la selección de variables es otra problemática común, ¿no? Las variables son escogidas, por ejemplo, para clasificar. Muchos de los sistemas de inteligencia artificial, de las bases de datos del mundo en el que vivimos, por ejemplo, opera con géneros binarios, ¿no? Entonces, usar solo variables hombre-mujer, pues está discriminando ya a todos los otros géneros, ¿no? Entonces, eso también es un problema. Y otra cosa es la formalización matemática de conceptos, como por ejemplo la justicia. Entonces, pues hay sistemas de inteligencia artificial que son usados, por ejemplo, en el sistema judicial de Estados Unidos. Entonces, pues están intentando codificar de alguna manera el trato justo para diferentes poblaciones. Y lo que pasa es que, pues, cuando uno traduce justicia a una fórmula matemática, hay diferentes formas de hacerlo, y pues de hecho ya ha sido demostrado, hay muchas formas de codificar justicia, y muchas de ellas son mutuamente excluyentes. Entonces, lo que puede ser justo para alguien codificado en un algoritmo puede ser injusto en los ojos de alguien más. Entonces, estos algoritmos, pues podríamos decir que codifican una manera particular de entender el mundo, y las relaciones entre los elementos en el mundo, pero pues no tiene que ser única. Pero una vez que ya se tiene este algoritmo, sí está midiendo qué se considera importante, cómo se mide lo que es importante, ¿no? O sea, podríamos decir bienestar. ¿Cómo vamos a medir el bienestar? Lo vamos a medir con acceso a la educación, o lo vamos a medir con acceso a salud. Entonces, pues, ¿qué se escoge y cómo se mide eso? Es importante, porque eso determina como la manera en la que operan los sistemas, y es importante saber que no todos tenemos las mismas definiciones ni de bienestar, ni de justicia, ni de muchos de estos conceptos que son pues mucho más amplios que las definiciones matemáticas que se codifican en los algoritmos. Y bueno, pues lo que es importante decir es que los programadores muchas veces no tienen los conocimientos suficientes de las problemáticas sociales que están intentando codificar en algoritmos,
Entonces, pues es muy importante que el trabajo en este tipo de áreas se haga de forma multidisciplinaria. Y pues eso voy a hablar tantito más en la siguiente, que es el contexto social, tanto del diseño como de la implementación de los sistemas. Entonces, pues muy brevemente quiero decir, por ejemplo, ¿quiénes diseñan la inteligencia artificial en la actualidad? Pues bueno, el 18% de los autores de las principales conferencias de IA son mujeres, o sea, más del 80% son hombres, y más del 80% de los académicos en el área de inteligencia artificial también son hombres. Esto es en academia, las cifras son similares en el mundo del tech, y lo que quiero decir es que estas cifras son para países anglosajones y europeos, o sea, cifras para países latinoamericanos, México y así, me puedo imaginar que son más bajas que este promedio. Y bueno, algunas de las consecuencias que ha tenido que la inteligencia artificial sea diseñada por hombres es que, por ejemplo, aplicaciones de salud no consideren el ciclo menstrual, o que, por ejemplo, las aplicaciones que ya son para el ciclo menstrual no consideren, por ejemplo, el embarazo como una variable o el aborto como una variable que también puede pasar. Entonces, lo que pasa es que si alguna de estas, pues como anormalidades del ciclo menstrual aparecen, estas aplicaciones no saben cómo lidiar con ellas y borran todos los datos y se tiene que volver a empezar. Eso es un ejemplo. Entonces, los diseños de estos sistemas muchas veces tampoco están considerando, por ejemplo, a las mujeres como los usuarios. Y esto pues se debe en gran medida a que los hombres, aunque los equipos de trabajo están fundamentalmente integrados por hombres, o primordialmente parece ser. Y después, otra problemática que hay es que no solo son hombres, sino que son hombres blancos de países anglosajones o europeos. Entonces, los sistemas de inteligencia artificial en realidad pues están diseñados con las concepciones y las ideologías pues de este tipo de latitudes, pero pues que muchas veces no corresponden con el sur global, ¿no? Entonces, no hay un entendimiento de las problemáticas de los lugares donde se van a aplicar los sistemas. Entonces, muchos de los sistemas que tenemos en México y en Latinoamérica son diseñados en Europa o en Estados Unidos o en otros países. Entonces, no están diseñados para como funcionar en el contexto social en el que estamos, ¿no? Entonces, eso es un problema. ¿Por qué? Porque los errores que cometen estos sistemas están en general en sistemas de inteligencia artificial que usan datos, pero de nuevo son la mayoría, casi la mayoría. Entonces esos errores ocurren con mayor frecuencia en datos que difieren de los datos usados para entrenar al sistema. Entonces, por ejemplo, si ustedes usaron datos de Estados Unidos para entrenar una inteligencia artificial, grupos indígenas o muchos otros grupos en México serían una minoría en los datos. Y entonces ese es un problema porque los errores del sistema van a estar condensados en esta minoría y también en grupos discriminados históricamente, como vimos, como las mujeres. Y pues, ¿cuál es el problema con los errores? Que pues un error de predicción por parte de un sistema de inteligencia artificial puede ser que te nieguen un préstamo o que te nieguen el acceso a la universidad, ¿no? O que no tengas acceso a la siguiente etapa de una entrevista de trabajo. Entonces, pues esto sí tiene repercusiones reales en el mundo, o sea, esta como disparidad entre dónde son diseñados los sistemas y dónde son utilizados. Entonces es algo que es muy importante tomar en cuenta cuando se habla de inteligencia artificial. Entonces, pues bueno, estos son unos pocos de los motivos por los cuales yo considero que podemos pensar a la inteligencia artificial como una extensión de nuestra cultura. Los datos son diseñados por humanos y también nosotros diseñamos los sistemas. Escogemos las variables, escogemos las funciones, codificamos lo que consideramos justicia, bienestar, todo eso nosotros lo estamos codificando. Entonces nosotros en realidad tenemos mucha influencia, o bueno, pues yo diría toda la influencia sobre cómo funcionan estos sistemas, ¿no? Entonces, si no se hace con cuidado, como hemos visto, la inteligencia artificial puede reforzar tanto estructuras de poder como prejuicios. Entonces, lo que quiero hacer ahora es hablarles un poco de cómo esto podría o está relacionado con el contexto social y político de México.
Entonces es como ya entendimos un poco de cómo la inteligencia artificial puede discriminar, está asociada, puede ser con los datos, puede ser con los algoritmos, con el contexto de las personas que diseñan, con el contexto donde es implementado. Y pues bueno, ¿qué podría pasar en México, no? Entonces ese fue un poco el ejercicio que hicimos en la agenda, intentar ver cómo estos problemas de discriminación pueden ser exacerbados en México. Y pues bueno, lo que entonces queda claro es que lo que se necesita entender es problemáticas de discriminación en México y ver cómo es que eso podría ser exacerbado por sistemas autónomos. Entonces, pues yo voy a hablar de mujeres y de grupos indígenas brevemente para intentar dar una idea de consideraciones que yo creo que son fundamentales para el avance de inteligencia artificial en México y que son cosas que tenemos que empezar a pensar, a discutir y entonces esta es un poco esa motivación, ¿no? Entonces, bueno, entonces vamos a hablar ahora del contexto sociopolítico de México y cómo eso podría influenciar o cómo se relaciona con inteligencia artificial y discriminación. Entonces, mujeres primero. Entonces, bueno, pues las mujeres en México han sido histórica y sistemáticamente discriminadas y eso les ha negado el acceso tanto a educación, a salud, a trabajo y en la política. Solo para darnos una idea, aquí yo tengo este es un reporte del Foro Económico Mundial del 2018 donde dice cómo es el gender gap, ¿no? En distintos países. Entonces esta es esta es la parte correspondiente a México, ¿no? Entonces, pues digo, no vamos a ver esto con mucho detenimiento, pero tiene una parte donde habla de la participación en la economía y oportunidades, la educación, la salud, la sobrevivencia y la política, ¿no? Entonces, aquí, si estás en el 1, o sea, el valor 1 es la paridad, y después, si estás más cerca de 0, significa que, o sea, si estuvieras en 0, sería 100% hombres, y si estuvieras en 2, sería 100% mujeres. Entonces es qué tan balanceado o desbalanceado está de acuerdo a igualdad de género. Entonces, pues en la fuerza laboral, la participación de las mujeres, pues sí es ahí como... O sea, sí es definitivamente mucho menor que los hombres, ¿no? O sea, estamos lejos de la paridad. Lo mismo en igualdad de salarios, bueno, en legisladores, oficiales y gerentes también, ¿no? ¿Cuántas personas hay profesionales y en trabajos técnicos? También desigualdad de género, pues bastante pronunciada. Ahora, aquí en educación, en lo que es... pues digamos alfabetismo, inscripciones a la primaria, secundaria, aquí tenemos bastante igualdad de género, si se fijan, varias hay en 1 y esta está un poquito cargada hacia los hombres, pero pues lo que es muy importante decir es que estas estadísticas, por ejemplo, no consideran factores como cuántas mujeres hay en carreras STEM, o sea, hay lugares donde la disparidad de género pues es mucho más grande, ¿no? Entonces, en educación primaria y secundaria no, pero pues a nivel universitario, ¿qué carreras escogen? A nivel académico, ¿cuántas académicas hay, no? ¿Cuántas mujeres hay en el SNI, en cada nivel del SNI? O sea, este tipo de cosas, sí la desigualdad de género se empieza a ser mucho más grande, que no aparece aquí, pero bueno, en esta parte de educación básica estamos bien. Después está solamente como, pues como qué tantos hombres y mujeres nacen, también está un poco más cargadas a los hombres, pero ya. Y después las mujeres viven un poco más que los hombres, pero pues por ejemplo problemáticas que tienen que ver con salud y cuestiones de género es el acceso a anticonceptivos, ¿no? O la esterilización forzada de mujeres indígenas. Entonces pues ese tipo de cosas no están aquí, entonces aquí no parece tan mal la situación de salud, pero hay otros problemas pues que aquí no aparecen. Y bueno, pues la situación de las mujeres en la política, pues nunca hemos tenido, ¿no? Una mujer que sea presidente, cuántas mujeres hay en posiciones como de ministerios y de parlamento, ¿no? También, pues aquí no estamos tan bien. Y pues justamente otras de las cifras que decidí poner porque mucha de la inteligencia artificial que se ha estudiado los problemas de género tienen que ver con contrataciones.
Entonces, quiero hablar un poco del mundo laboral en México y de la situación de las mujeres en el país. Entonces, el 51.4% de la población son mujeres, el 36% de las mujeres entre 15 y 59 años se dedican a trabajo del hogar no remunerado. Después, el 50% de las mujeres entre 15 y 59 años realizan actividades económicas, pero comparado al 83% de los hombres, ¿no? Entonces, solo 50% de las mujeres entre 15 y 59 trabajan en actividades remuneradas, es importante decir eso, no es que no trabajen, ¿no? Y después el 83% hombres. Entonces, ya esta cifra, que también me parece bastante preocupante, es que dentro de los jóvenes que no estudian ni trabajan, el 90% son mujeres, y que en promedio las mujeres ganan 43% menos que los hombres, ¿no? En salarios. Estas cifras son las cifras oficiales del CONAPRED. Entonces, estos son los datos que tenemos en México. Si fuéramos a agarrar solo datos ahorita, esto es más o menos la situación de las mujeres en el mundo laboral. ¿Y qué pasa? Pues habíamos dicho que la inteligencia artificial, si no se tiene cuidado, puede amplificar desigualdades, ¿no? Entonces, en particular, como se ha notado que da preferencia a los hombres, de nuevo, si no se tiene cuidado en el diseño, entonces, pues la menor preferencia hacia algún grupo lo que hace es que tiene un impacto muy grande en estructuras piramidales, y pues eso, digo, se han hecho experimentos computacionales, pero pues creo que una forma muy fácil de verlo es, por ejemplo, si consideramos qué pasa en la administración pública federal, esto es aquí en México. Entonces el 53.5% de la administración pública federal son mujeres, entonces podríamos decir, tenemos equidad de género, ¿no? Entonces decimos, bueno, si hacemos bases de datos 50-50, pues ya estaría bien, ¿no? En la administración pública no debería haber problemas, ¿no? Si usamos inteligencia artificial basada en estos datos. Pero pues, ¿qué es lo que pasa? Pues sí hay una diferencia enorme en cargos de poder. Entonces, o sea, mientras más altos son los cargos, o sea, jefaturas de departamento, después subdirecciones, dirección de área empieza a haber más mujeres, dirección adjunta menos, ¿no? Perdón. Después dirección general menos, jefaturas de unidad hay muy pocas. Y después las de arriba, las de oficialía mayor, subsecretaría de Estado y de Estado, son números que se ven más grandes, pero porque en realidad son muy pocas personas. Pero pues lo que se puede ver es que la inclusión de mujeres, aunque en principio son 50% de las personas que trabajan en estas secretarías de Estado, mientras más arriba son los cargos, menos porcentaje de mujeres hay, ¿no? Entonces, la menor preferencia hacia un grupo sobre otro, pues afecta de esta manera en las estructuras. Entonces, pensar que usar inteligencia artificial, por ejemplo, para decidir quién entra a un trabajo o quién va a ser promovido, si tienen sesgos hacia los hombres o alguna preferencia, pues lo que puede generar es este tipo de situaciones, ¿no? Donde haya muchas menos mujeres en cargos más altos en organizaciones. Entonces, entonces, bueno, pues cosas que se han sugerido para prevenir que la inteligencia artificial amplifique las desigualdades de género es la representatividad en los datos. Pero como esto muestra la representatividad en los datos, tener el 50% de mujeres no hace que en realidad haya igualdad dentro de, por ejemplo, una organización, ¿no? Entonces, también este tipo de pensamiento, digamos, justifica pensar que, como un poco meritocracia, que las personas ya tienen el mismo acceso a las oportunidades. Entonces, es importante darse cuenta que no solo son estas cifras las que son importantes, ¿no? O sea, que hay muchos otros factores que están influyendo en la discriminación. Entonces, pues estudiar esto, que actualmente no se ha hecho en México, o sea, por parte de sistemas autónomos, ¿no? O sea, requiere no solo entender los datos, entender la forma en la que se calibran los algoritmos, en la forma en la que se diseñan, qué pasa cuando se implementan, ¿no? Porque como dijimos, hay veces que hay consecuencias inadvertidas al uso de inteligencia artificial, entonces solo hasta que se usen y se estudie cómo están actuando, se va a poder saber cuál es el impacto real, ¿no? que tiene. Y pues se tiene que hacer trabajo multidisciplinario con perspectiva de género. Y pues yo un problema que veo grande en este tipo de avances es que, por ejemplo, actualmente no hay incentivos en la academia para hacer trabajo con perspectiva de género,
¿Por qué? Porque algunos de estos trabajos que tienen que ver con, por ejemplo, discriminación de mujeres por parte de sistemas de procesamiento del lenguaje natural, se han hecho en inglés, y muchos de estos trabajos también se han hecho ya en inglés. Entonces, pues en las revistas y en las publicaciones, pues no te dan puntos no te aceptan trabajo que es como, ok, eso ya lo hizo alguien más, ahora lo vas a hacer en español. Entonces eso ya lo hicieron para Estados Unidos y ahora lo vas a hacer en México. Entonces como que no hay incentivos académicos para resolver estas incógnitas, digamos, pero pues que sí es trabajo que se necesita si se va a entender cómo se van a usar y cuáles son los impactos reales que se están teniendo, pues que van a tener o que podrían tener estos sistemas en el país, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte de lo que tiene que ver con mujeres. Y ahora, muy brevemente, voy a hablar de otro de los grupos que sufre de mayor discriminación en México, que son los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, pues en México los derechos, los datos que les voy a dar son todos de CONAPRED o del INEGI. Entonces, pues los derechos más vulnerados a los pueblos indígenas en México son el trato digno, la vida libre de violencia y el acceso a oportunidades. De acuerdo a una encuesta que se realizó, no me acuerdo, creo que es como el 2017-2018, 1/3 de la población nacional cree que la pobreza de las personas indígenas se debe a su cultura. Y de hecho, pues estas son algunas estadísticas sobre los pueblos indígenas en México. Entonces son el 21.5% de la población, o sea, casi 26 millones de personas. Además, son la mayoría en los estados de Oaxaca y de Yucatán y son pues parte considerable de la población de, por ejemplo, Campeche, Quintana Roo, déjenme ver, sí. Y pues bueno, y de la población nacional el 6% habla una lengua indígena, ¿no? Y mayoritariamente se habla náhuatl. Ahora, el 60% de las personas que se identifican como indígenas viven en zonas rurales, el 77.6% vive en situación de pobreza. De nuevo, estas son personas que se identifican como indígenas, ¿no? El 49.3% no cuenta con recursos necesarios para una alimentación adecuada. La escolaridad promedio es de 5.6 años entre las personas indígenas comparativamente a 9.1 en el resto de la población, y únicamente el 13% de las personas indígenas tienen un contrato laboral. Entonces, pues estamos hablando de que es una discriminación sistemática, que es una discriminación en muchas áreas, acceso a oportunidades, acceso a salud, ¿no? Y pues bueno, ¿cuál es el problema de este tipo de... Pues a ver, en relación con los pueblos indígenas, justamente este tipo de estadísticas, como las que les acabo de mostrar, y muchas de las estadísticas que tenemos y de los datos que usamos, pues no están alineados ni con su forma de organización ni con sus intereses. Entonces, en realidad, los datos que tenemos y la forma en la que recolectamos esa información, pues restringen el progreso de las comunidades, ¿no? Porque no están de acuerdo a sus intereses y a lo que ellos necesitan, sino a lo que nosotros pensamos que se necesita, o compararlos con el resto de la población, ¿no? Entonces, eso también restringe su capacidad de tener acceso a políticas informadas y a crear políticas informadas, porque no se tienen los datos adecuados sobre estas poblaciones, y pues sobre todo vulneran su derecho a la autodeterminación, ¿no? Porque pues finalmente estos datos muchas veces se utilizan como proxies para determinar a quién se le dan ciertos beneficios, o quién tiene acceso a ciertas cosas, o quién está progresando. Entonces, pues si ellos no tienen, por ejemplo, acceso a estos datos, tampoco pueden luego aplicar a tal vez fondos que podrían utilizar para desarrollar proyectos, porque pues no tienen la información, o la información que hay no hace referencia a cosas que son relevantes en su comunidad. Entonces no tienen forma de justificar lo que necesitan, pues porque no hay datos. Entonces, pues es importante pensar en esto, porque pues la inteligencia artificial, como ya habíamos dicho, mucha de ella opera con datos. Entonces, ¿quién está estructurando los datos? ¿A quién representan? ¿Y cómo están pues pensados los sistemas que van a operar bajo inteligencia artificial? Pues puede ser algo que sea muy opuesto a las formas de vida y las creencias de pueblos indígenas.
que además se tiene que decir que tienen el derecho de autodeterminación, ¿no? Tanto por los derechos humanos, también en la Constitución mexicana. Entonces, pues bueno, el problema es que justamente este tipo de estadísticas también acentúan la narrativa de desigualdad y de estereotipos sociales. Entonces, usar estos datos para alimentar sistemas que pueden amplificar este tipo de prejuicios, pues es bastante preocupante, ¿no? Entonces, pues yo creo que una de las grandes preguntas en este sentido es cómo integrar a las comunidades indígenas a sistemas de inteligencia artificial, o sea, cómo integrar sus necesidades, cómo integrar sus perspectivas, cómo hacer tecnología que funcione para ellos. Pero pues otra pregunta también es si se debe hacer esto o si ellos quieren ser parte de esto, ¿no? Porque también, de nuevo, tienen libertad de tanto de autodeterminación, de autogestión de sus gobiernos, ¿no? Entonces, pues hasta qué punto estos sistemas estarían imponiendo una forma de vida que no va de acuerdo con sus tradiciones, ¿no? Y con sus deseos. Entonces, pues bueno, parte de esto es, pues obviamente que los pueblos indígenas tienen que ser parte de los procesos tanto de diseño como de implementación de sistemas de inteligencia artificial, de la recabación de datos, ¿no? Si así lo desean, ¿no? Entonces, creo que estos, por ejemplo, es una problemática que no se experimenta en Europa, ¿no? O sea, no hay este tipo de diferencias culturales ni de diversidad cultural. Entonces, estos sí son problemas que son, pues, no únicos de México, también en Latinoamérica pasan, ¿no? En África y otros lugares hablan distintas lenguas. Entonces, pues, sí tenemos que empezar a pensar en cómo se van a integrar estas personas a estos nuevos sistemas, si quieren integrarse y pues cómo va a ser ese diálogo, ¿no? Entonces, pues estas son algunas de los puntos que tratamos en la agenda. Les repito, estudiamos otros derechos humanos. Les voy a dejar estas referencias. Estudiamos otros derechos humanos que tienen que ver con privacidad y libertad de expresión, un poco también usando el contexto de México y pensando, ok, ¿cómo automatizar esto? ¿Qué queremos automatizar? Y bueno, pues aquí les dejo mi email y las dos referencias sobre unas cifras de mujeres que no están en el CONAPRED están en estos dos reportes y pues creo que eso es todo. Creo que el resto de la plática la podemos usar para preguntas. Excelente, Sofía, muchísimas gracias. Sí, tenemos aquí algunos comentarios para profundizar un poco y algunas preguntas. Por ejemplo, en principio, Víctor Fabián Cocarreyes comenta que es interesante la óptica de la inteligencia artificial y que le parece importante trabajar en la igualdad de oportunidades a la inteligencia artificial y de no hacerlo, muchas desigualdades podrían profundizar. Esto, pues bueno, con relación a lo que comentabas al principio. Gracias. Después el mismo Víctor pregunta, dice, en México, ¿cuáles tendrían que ser algunos de los primeros pasos para aprender, con H, la tecnología y superar el ludismo moderno que padecemos? Aprender la tecnología, pues yo creo, bueno, no sé, la verdad creo que uno de los primeros pasos que es fundamental que tomemos es justamente el entendimiento público de esta tecnología. O sea, creo que es fundamental que se entienda que no es objetiva, que no es ciencia todo lo que se produce, ¿no? Que alguien está codificando bienestar, que alguien está codificando qué es lo mejor, ¿no? Entonces, pues esas discusiones sobre quién está codificando, qué se codifica, pues creo que tienen que ser públicas, ¿no? Sobre todo si estos sistemas se van a usar, por ejemplo, en sistemas de salud o si se van a usar en el sector público, ¿no? O sea, yo creo que la gente tiene que empezar a entender cómo funciona la tecnología, qué está en riesgo cuando se usa esta tecnología, ¿no? Para poder empezar a democratizar la manera en la que se diseña y la manera en la que se implementa, porque pues no es posible que 5 programadores en el mundo estén decidiendo, pues, por ejemplo, el acceso a oportunidades, ¿no? O sea, entonces yo creo que sí, yo creo que algo fundamental es pues este tipo de conversaciones, ¿no? Y yo creo que también la academia tiene que hacer un gran esfuerzo por incluir una perspectiva ética y por incluir este tipo de ópticas en todo su trabajo, en todos sus proyectos, porque pues lo que está en juego, pues en realidad es algo
pues muy importante para todos, ¿no? Uh-huh. Claro, desde luego sí hay un sesgo importante en la cantidad de información que se utiliza, como bien mencionabas, para el entrenamiento de los sistemas, y solamente están segregando pues no sé cómo llamarlo, quizás estereotipo privilegiado, en donde son aquellos los que diseñan los sistemas y pues los implementan únicamente con datos propios. Ahora, Enrique Cortés Reyo pregunta, Sofía, ¿no piensas que algunos de estos problemas son generacionales y la situación ya está cambiando? Hablando del gender gap, por supuesto hay mucho que hacer. Sí, o sea, sí, claro, o sea, pues de nuevo el problema es que estos sistemas necesitan cantidades masivas de datos, ¿no? Entonces, hablamos de cantidades masivas de datos, es tal vez datos desde 1900, no sé, 70, 80, depende de qué datos tengas, ¿no? O sea, el INEGI tendrá datos mucho más viejos, hay gente que no tiene datos tan viejos, pero pues el punto es que como se necesitan muchos datos, pues hay distintas generaciones, ¿no? O sea, hay distintas como cambios codificados en esos datos, y pues entonces pues cosas viejas y patrones viejos sí pueden seguir siendo repetidos, aprendidos y amplificados por estas inteligencias artificiales, justamente porque se usan datos históricos. Entonces, si los datos históricos tienen muchos problemas de género, que es pues básicamente, creo que la perspectiva de género es algo que estamos apenas empezando a meter, ¿no? Entonces, pues el problema es ese, usar datos históricos donde ya hay problemas de género. Entonces las inteligencias artificiales están aprendiendo esas prácticas y reproduciéndolas. Entonces, pues hay que más bien empezar a cuestionar cómo se hacen los sistemas, para qué se hacen, qué datos se meten, para qué nos parece que se deberían utilizar, tomando en consideración que tienen estas limitantes, porque yo creo que la gente nos hace pensar que estos sistemas pueden hacer lo que sea. Entonces, pues no, tienen limitantes, ¿no? Y, por ejemplo, los datos históricos son una limitante a lo que pueden o no pueden aprender, ¿no? Claro, sí, y todos estos datos históricos pues vivían en diferentes contextos, lo que ahora ya se identifica y se reconoce como problemáticas sociales de género, pues antes eran normalizadas, inclusive aceptadas, ¿no? Y también con esa misma óptica pues esos datos se generaban y pues tenían un sesgo importante. La mayoría son binarios, por ejemplo, o sea, datos sobre otra, o sea, o por ejemplo otros grupos, ¿no? Otras identidades, o sea, en Estados Unidos, por ejemplo, la inclusión de latinos o de personas negras, aquí grupos indígenas, pero tampoco es los grupos indígenas son una cosa, ¿no? O sea, hay diferentes grupos, hay diferencias entre ellos, entonces, pues sí hay que tomar nuevas consideraciones que tal vez antes en las etiquetas de soltero, casado, hombre, mujer, no estaban, ¿no? Entonces, pues datos, también tenemos que repensar la forma en la que los estamos estructurando. Y pues los datos viejos que tenemos, pues tienen estructuras viejas. Claro. Muy bien, ahora Héctor T. pregunta, ¿dónde puede encontrar más información sobre el tema? Pues en este caso, digo, yo creo que lo que les recomendaría es pueden echarle un ojo al eje de ética de la Agenda Nacional de Inteligencia Artificial, que si se meten a la IA 2030 MX, ahí pueden descargar la agenda, y en el documento de ética pusimos pues hay muchas referencias a trabajo que tiene que ver con género, a estas cifras de México, ¿no? A trabajo sobre inteligencia artificial en general, a trabajo que tiene que ver con derechos humanos e inteligencia artificial. Yo no conozco textos en español o libros que les pueda recomendar, pero pues ese es el primer trabajo que hicimos. Entonces, pues yo creo que ahí pueden empezar a juntar algunas referencias. Uh-huh. Excelente. Muy bien. Bueno, pues por el momento no tenemos más preguntas y pues no sé si a ti te gustaría agregar algo más para concluir. No, muchas gracias por haberme invitado. Me da mucho gusto cerrar este ciclo. Ojalá que tengamos un diálogo más abierto posteriormente sobre estos temas. Uh-huh. Claro, sí, bueno, y aprovechando hoy el comercial, también Sofía se encuentra liderando una serie de charlas acerca de diferentes temas sobre la inteligencia artificial. Les invitamos a que visiten la página de la Alianza en Inteligencia Artificial, en donde pueden encontrar los mayores detalles. Bueno, y pues sin más, Sofía, muchísimas gracias por habernos
compartido todas tus reflexiones y pues estamos muy pronto. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y un bonito día a todos. Excelente, pues muchísimas gracias. Y a mí solamente me resta agradecerles a ustedes por su atención. Con esta charla concluimos la primera temporada de Hablemos sobre IA. Estén atentos a las redes sociales de la Alianza en Inteligencia Artificial, en donde podrán encontrar más eventos sobre este fascinante tema que seguro serán de su interés. Hasta luego y que tengan un estupendo día.